Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, señor consejero. Muy buenos días. Efectivamente, cuando hablamos de medianía, hoy se ha hablado, la pregunta que hacía el señor Linares, relacionada además con algo que vamos a plantear también en esta pregunta, los efectos que está teniendo la sequía. Estamos impactando probablemente sobre el gran granero de nuestra tierra. Ese además en el que la mayoría de lo que ahí se produce es lo que se termina consumiendo aquí. Y por tanto es ese gran generador también de paisaje, es el generador del mantenimiento de costumbres, de tradiciones, de fijación de población a ese territorio. Y sin embargo estamos viendo cómo gradualmente y en los últimos años, y ahora veremos cómo en los últimos meses, se está transformando de manera exponencial. El cambio climático, sin duda, es el elemento más disruptivo, el que lo está transformando de una manera más importante. Históricamente han sido otros, el abandono del campo, la falta de relevo generacional, pero en los últimos años las consecuencias más dramáticas del cambio climático pues están acelerando ese proceso. Yo les recomiendo la conferencia que hace poquito dio en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, don Domingo Ríos Mesa, muchos lo conocerán, es el jefe del Servicio Técnico de Agricultura del Cabildo de Tenerife, es profesor de la Universidad de La Laguna y básicamente abordaba esta cuestión. Yo les tengo que decir que me quedé impactado, porque es verdad que muchas de estas cuestiones las estamos viendo día a día cuando vamos al norte de Tenerife o a otras islas y empezamos a ver cómo se ha transformado ese paisaje verde por otro distinto, cómo esas emergencias hídricas en el Hierro, porque de Lanzarote, de Fuerteventura, son dramáticas, pero podemos decir que se podían esperar, pero en las Islas del Agua, como bien se comentaba antes, los efectos están siendo muy preocupantes. Por tanto, les recomiendo esta conferencia porque aborda claramente cuál está siendo el proceso de destrucción de todo ese espacio y, por tanto, la necesidad de tomar medidas de todas las instituciones, cada una de ellas, desde los ayuntamientos, por supuesto el Cabildo, los consejos insulares de agua son relevantes en esto, pero, por supuesto, también el Gobierno de Canarias. Ese cambio climático está generando muchísimas cuestiones, pero una de ellas, sin duda alguna, es el aumento de las temperaturas. Estamos asistiendo, y esto no hace falta ningún estudio, es verdad que cuando ya lo vemos con datos más empíricos que además analizan periodos temporales de 5, 10, 15 y 20 años, nos sorprendemos más, pero todos creo que tenemos una edad suficiente para haber vivido el proceso y cuestiones que estamos percibiendo cómo han cambiado y cada vez además cambian de manera más rápida. Esos aumentos de temperatura están generándose, además a través de olas de calor cada vez más extremas, olas de calor cada vez más largas, pero además olas de calor cada vez más continuadas. Si juntamos todo esto, evidentemente, yo añadiría algo que no comentaba el señor Ríos Mesa, no sé si porque quizás en la isla de Tenerife, que me consta que ha llegado también, pero quizás con menor incidencia a las otras islas, hablo también del incremento muy notable de las calimas, que tienen un efecto sobre todo en los procesos de floración, no tanto de determinados cultivos, obviamente, como puede ser la papa o de otros tubérculos, pero sí de frutales y de otro tipo de cultivos. Todo esto está alterando el ciclo natural, los ciclos fenológicos de las distintas plantaciones. En esa parte de medianía, sabemos que hablamos de distintas etapas. En la parte más de costa, pues generalmente siempre hablamos fundamentalmente de platanera, en los últimos tiempos también de árboles más frutales, aguacate, pero conforme vamos avanzando, el impacto sobre la vid, el impacto sobre el cultivo de la papa está siendo realmente importante. Fíjense, un dato curioso, el ciclo de la papa, en el último año, de una media entre 150 a 165 días su ciclo, estamos pasando en el último año a 110, 120 días actuales de producción. ¿Esto qué está generando? Muchísima menor producción, por supuesto menor tamaño, un calibre incluso un 40% inferior y además de menor calidad, que tiene consecuencias posteriores en la papa de siembra de futuros años, etcétera, incluso en el mantenimiento en cámaras frigoríficas para etapas posteriores. Todo esto, además, evidentemente las olas de calor acrecientan un problema obvio y es menos lluvia y, por tanto, el problema de la sequía se agrava. Por lo tanto, finalmente hay que ir tirando de otras reservas de agua cada vez de peor calidad, lo que empobrece el cultivo actual, pero termina empobreciendo los terrenos futuros en 3, 4, 5 años. Este cóctel perfecto, si no somos capaces de actuar ahora,
Sé que hay algunas medidas que se han venido tomando y alguna puntual que se está haciendo, pero de una manera clara, con previsión. Sin duda alguna estamos abocando al abandono de ese sector de medianías y fundamentalmente el sector de medianías de secano. Y por eso planteamos distintas ayudas, obviamente económicas, para la pérdida de renta, como hemos sido capaces. Oye, si el volcán fue capaz, la lava, de sepultar pues parte de los cultivos y se han activado medidas y todos lo hemos entendido, pues ser capaces, adaptándolo a las distintas características, como hemos hecho con los ganaderos, pues también para este sector de medianías, ayudas económicas urgentes, inmediatas, de pérdida de renta, porque son notables. Si hablo de ese descenso en la papa, en la vid va a ser igual, pero en los frutales va a ser incluso peor, en algunos prácticamente no va a haber fruto a lo largo de este año. Ayudas también desde el punto de vista de esas infraestructuras de riego, no solamente en las generales, sino de adaptación en cada uno de los cultivos. Y luego, muy importante, estudios a través del ICIA, a través de los distintos mecanismos que tienen las distintas instituciones, precisamente para ver cómo podemos ayudar en este momento, pero también para asesorar sobre los cultivos actuales, cómo podemos adaptarlos, pero quizás más relevante en el futuro, qué nuevos cultivos pueden ser realmente viables para esta zona en los próximos años, desde el punto de vista que puedan seguir generando rentabilidad. Finalizo ya, por tanto. Cuando estamos hablando de este tipo de ayudas, evidentemente creo que necesitamos ayudas inmediatas, urgentes, no solo 1,5 millones, señor consejero, muchos más. Tenemos que inyectar recursos a la consejería. Ya no voy a hablar de esos 20 y pico millones de euros que se quitaron, porque creo que además son insuficientes, porque son múltiples las necesidades, y en este caso para las zonas de medianía, sino también ayudas con carácter de medio y largo plazo para que realmente se pueda subsistir en esta franja. Ya hablaremos de otras en otro instante, pero en esta franja que es el granero de nuestras tierras. Gracias, señor presidente. Señor Campos, bueno, coincido en el diagnóstico que ha hecho y en la conferencia que daba el compañero Ríos, que trabaja en el Cabildo y es profesor de la Universidad de La Laguna, gran conocedor del sector y gran conocedor de la papa también, del sector de la papa, uno de los expertos que tenemos en Canarias, de algunos que tenemos de la papa. Yo creo que antes lo hablaban, creo que al principio lo hablaba Linares, la planificación hidrológica de las islas, que es la que marca un poco las necesidades de agua que tiene cada zona, pues yo creo que de manera normal y también técnica, pues se planteó que las necesidades hídricas estaban más en los sures, en las zonas de costa, que llovía menos, y menos en las zonas de medianía, porque afortunadamente, excepto Lanzarote y Fuerteventura, pero afortunadamente pues había agua. De hecho, tal es así que muchos de los cultivos que están nombrados y que yo voy a nombrar eran cultivos, y todavía se mantienen cultivos de secano, porque se entendía que con el agua natural pues eran cultivos que subsistían bien y daban una rentabilidad. Desgraciadamente, eso ha hecho que la paradoja del cambio climático, que es real, del ciclo natural de la floración y de los cultivos, ha cambiado completamente. Eso es una realidad. Hoy lo vemos en la viña, ¿no? Hoy la viña, hoy estamos vendimiando en agosto y a final de julio en algunos sitios de Canarias. Es decir, algo impensable cuando antes empezamos en septiembre y terminamos a veces en diciembre. Y eso mira que ha cambiado. Y ha cambiado tanto así que claro, no estamos preparados para lo que antes se comentaba, que en las medianías tuviéramos preparado infraestructuras de agua de riego. Y puede pasar en algunos casos ahora que ahora zonas de costa y de sur de las islas tengan mejor productividad porque tienen el agua vamos a decir que tienen riego. Después hablamos del agua, si hay cortes o no, pero por lo menos tienen riego, con lo cual eso ha cambiado. Y entonces, nosotros planteamos en un principio, y comparto con usted que había que tomar medidas, se planteó en un principio, y de acuerdo con las asociaciones agrarias profesionales, sacar una ayuda para cultivos de medianías con una cota de 400-500 metros. Al final, hablando con ella, hemos descartado eso, porque entendíamos que se quedaban islas como Lanzarote y Fuerteventura fuera. Y fuimos a unos cultivos, que es lo que usted ha dicho, a cultivos que en verdad son los cultivos que más afectados se están viendo o se pueden ver por el cambio climático y la sequía, que son la viña, porque son cultivos también que hemos entendido de secano, la papa o la batata, ¿vale? Los frutales y algunas hortalizas, otras hortalizas de medianía, que entendemos que son cultivos que se han mantenido de secano y que, como no tienen apoyo de riego, son las grandes pérdidas que tenemos. Ahora estamos en la segunda tesitura y les comento donde tenemos un análisis que lo tendremos en los próximos 10 días, porque ya se lo hemos encargado a la empresa para que lo haga, de que desgraciadamente hay unos cultivos en esas zonas que tenían seguro, y ahí es muy fácil calcularlo. La intención es, esta primera es dar una ayuda sin convocatoria, no estamos hablando de una convocatoria, sino nosotros tenemos los datos, entonces aquellos datos que el seguro ha tasado
que el año 23 tuvieron más pérdidas que el año 22, evidentemente, porque tuvieron menos producción por la sequía, pues evidentemente compensar la renta que ha perdido en esos años. Nos pasa que los que tienen seguro, lo tenemos dentro de 10 días, análisis, claro, los que no tienen seguro está el problema, y donde ahora vamos a sentarnos con las asociaciones agrarias para evaluar primero un primer impacto a aquellos que tienen seguro, porque creo que como desde la Consejería tenemos que de alguna manera premiar o seguir incentivando que nos aseguremos todos, porque al final es, digamos, valga la redundancia, es un seguro para aquellos que tienen pérdida. El otro día comentábamos con productores de papa precisamente que, oye, que dieron el seguro, es verdad que el seguro que dieron, porque así está tasado por la compañía que agarró seguro, es muy poco, porque los niveles de producción han sido mínimos, con lo cual no le da, y nosotros vamos a compensar de ahí a la pérdida de renta real, pero que les advierto que nos es muy complicado en aquellas explotaciones donde no hay seguro calcular esas pérdidas, porque ¿dónde tasamos el año anterior con este año? Nos es muy complicado. Entonces, en esta primera acción, dentro de 10 días tendremos la medida para toda Canarias de estos cultivos que le acabo de comentar, que lo hemos consensado con las asociaciones agrarias. Usted coincide con los cultivos que el señor Campos ha dicho, porque son los cultivos de medianías prácticamente de secano. Haremos una primera ayuda, la tenemos presupuestado 1,5 millones. Ojalá podamos incrementar el presupuesto. Hemos hablado con los cabildos, usted ha dicho, para darle los datos y que los cabildos complementen. En la reunión se comprometieron a que complementaban también para ayudar también. Y después tendremos una segunda acción que nos es más complicado y no sabemos cómo hacerla, porque hay que usar muchos datos de aquellos que no tienen seguro. Pero esta es una primera medida y sin duda en los próximos 2 o 3 años va a seguir pasando, porque va a seguir pasando y tenemos que tomar otras medidas. ¿Cuál? El ICIA está trabajando, el ICIA ya está trabajando, no es nuevo, no es esta legislatura. Siempre he dicho que las cosas hay que apuntárselas a quién, y el ICIA desde la pasada legislatura y sigue trabajando en el futuro, en qué cultivos tiene Canarias para cada zona, zonificando incluso, para cada zona, pueden ser rentables económicamente y con menos densidad hídrica. Es decir, menos densidad de agua, pero evidentemente no puede ser menos densidad de agua y después que no sea rentable económicamente, porque tampoco. Entonces, ¿qué cultivos? Los que hay, ¿cómo poder ser más eficiente? En las nuevas ayudas que estamos dando, tenemos, en las nuevas ayudas, tiene que haber un informe de que el nuevo riego que se pone, evidentemente es un riego mucho más eficiente y más eficaz. Hay personas aquí que me lo han comentado, tiene que ser así si no damos ayuda, con lo cual optimizar el agua, pero también evidentemente tenemos que plantear el futuro, qué cultivos nuevos, con el nuevo cambio climático y la nueva climatología que tenemos en Canarias, pueden darse Canarias que necesiten menos apoyo hídrico y que evidentemente sean rentables. En eso está trabajando el ICIA, ya tenemos un primer avance en los estudios, hace muy poco presentábamos el café y el cacao, por ejemplo, que son compatibles incluso con la platanera, tienen menos densidad de agua, son compatibles con la misma agua de la platanera, el rendimiento es alto y por ejemplo, el cacao hoy en día es un sector que el rendimiento económico del cacao es muy alto. De hecho, como todos ustedes saben, cotiza incluso en bolsa, ¿no? Bueno, porque hay cultivos pueden ser atractivos para Canarias para el futuro. Pero la primera medida, en 10 días tendremos un avance, nos sentaremos con las organizaciones agrarias otra vez porque fue el compromiso, si les parece bien, sacaremos esa primera medida e implementaremos otras. Muchas gracias.